Grabar. Bien, pues bienvenidos todos y todas a esta nueva oportunidad donde, bueno, enmarcado dentro de lo que es la Semana de la Solidaridad, tenemos un invitado muy especial. Él es José Tomás Hargous Fuentes. Él es director de contenido y estudios de la USEC. Bueno, la USEC es una unión, la Unión Social de Empresarios Cristianos, corporación sin fines de lucro, fundada por San Alberto Hurtado en 1948. Él es candidato a doctor en Artes y Humanidades, Historia y máster en Gobierno y Cultura de las organizaciones por la Universidad de Navarra en España. Es periodista y magíster en estudios políticos de la Universidad de los Andes. Ha sido profesor también en la Dirección de Formación Identitaria de la Universidad Gabriela Mistral. En esta oportunidad José Tomás nos compartirá su ponencia que tiene que ver directamente con lo que es la solidaridad y organizaciones, el ejemplo del padre Hurtado. Así que dejo con ustedes a José Tomás. Bienvenido José Tomás, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Claudio, por la presentación y a Eduardo, que no está aquí por la invitación, en nombre de la Escuela de Humanidades. Voy a compartir la presentación. A ver, perfecto. Veo perfecto, José Tomás. Buenísimo. Como dice ahí, bueno, como estamos terminando el mes de la solidaridad, queríamos hacer una exposición sobre justamente probablemente el más importante representante de la solidaridad y por el cual tenemos este mes en su memoria, digamos, abordar el pensamiento del Padre Hurtado respecto a la solidaridad y las obras que fue promoviendo y fundando. Eh, Primero quería hacer una eh, presentación muy corta de la biografía del Padre Hurtado. Todos sabemos más o menos quién es, pero para poder enmarcarlo respecto de cómo lo queremos abordar acá. Eh, Como dice ahí, nació en 1901 en Viña del Mar, el 1 de enero de 1901, eh, y se murió el 18 de agosto del año 52. Eh, Fue un sacerdote jesuita, el segundo santo chileno después de Santa Teresita de los Andes. Eh, Estudió becado en el Colegio San Ignacio Alonso Valle en Santiago, luego de haber quedado huérfano de padre muy joven. eh, y ahí en el Colegio San Ignacio conoce al padre Fernando Vives, que va a ser su director espiritual, va a ser su mentor, y va a ser justamente el que lo va a meter por primera vez en todas estas inquietudes que él va a desarrollar a lo largo de su vida. Eh, Después va a estudiar Derecho en la Universidad Católica, ahí en paralelo va a ser dirigente de la juventud del Partido Conservador, eh, y va a trabajar dos tesis, la tesis de bachillerato y la tesis de licenciatura, en temas relacionados con el mundo del trabajo, que va a ser muy importante en su vida. eh, y Uno sobre la reglamentación del trabajo de los niños y otro sobre el trabajo a domicilio. Después de titularse de abogado, va a entrar al noviciado de la Compañía de Jesús, vocación que había visto en el colegio, pero que por recomendación de su director espiritual va a posponer hasta terminar la universidad. Va a partir primero entonces al noviciado en Chillán, de ahí va a pasar a Córdoba, Argentina, donde va a hacer una etapa de la formación de los jesuitas que se llama juniorado, para terminar en Europa para estudiar la filosofía y la teología. Originalmente había llegado a Barcelona y la idea era que estuviera ahí hasta su ordenación, pero los jesuitas son expulsados de España durante la Segunda República, una persecución religiosa muy fuerte, y entonces a los jesuitas los mandan a otros países y en el caso del padre Hurtado terminó en Bélgica, en Lovaina, y ahí concluiría sus estudios eclesiásticos y también sus estudios civiles, alcanzando el doctorado en psicología y pedagogía. Por lo tanto, probablemente es uno de los primeros chilenos con doctorado. No sé quién será el primero, pero sí o sí el padre Hurtado está entre los primeros. Y entonces, ya ordenado sacerdote, vuelve a Chile y podemos dividir su vida ya ordenado sacerdote en tres etapas. Primero, las clases que daba en el Colegio San Ignacio,
En segundo lugar, todo el impulso que le dio a la acción católica, que es era el apostolado, eh, era un apostolado de laicos coordinado por la diócesis, digamos, coordinado por la jerarquía de la iglesia. Y finalmente las organizaciones sociales que va a ir impulsando al final de su vida. También va a ser uno de los fundadores de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, y con la Universidad Católica va a tener una relación muy estrecha hasta su muerte, pero no nos vamos a meter en ese tema en esta presentación, sino en las organizaciones que va a desarrollar al final, ¿ya? Y entonces vamos a abordar primero el pensamiento, digamos, social del Padre Hurtado, muy a grandes rasgos, intercalado con citas de él, y, eh, y a continuación nos vamos a meter en algunas de las obras, como decía, el- del Padre Hurtado. Y entonces, resumiendo muchísimo, el, el pensamiento del Padre Hurtado se puede sintetizar en esos tres conceptos. Ustedes dirán, la diapositiva hay cuatro. Lo que pasa es que, bueno, el último, que es en realidad el horizonte que ilumina los otros tres. Eh, entonces el Padre Hurtado lo que va a hacer es relacionar justamente la pobreza y el trabajo como los ámbitos de acción de los católicos, digamos, y de las personas en general, digamos, va a buscar despertar el sentido social, que es más o menos como la solidaridad, en esos dos ámbitos, y todo ordenado a lo que fue, como decía, su horizonte de acción, que es, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Entonces, va a haber un gran problema, que es la cuestión social, eh, un horizonte que es Cristo, y los ámbitos de acción son el trabajo y y la pobreza. Eh, Esto lo explica muy bien él mismo. Ese es un extracto de un discurso que dio en las Semanas Sociales del año 1950 en Cochabamba, en Bolivia. Y allí él va a decir que ha llegado la hora en que nuestra acción económico-social eh, ya no se quede justamente en la exposición teórica de los principios, sino que había que proponer, como dice ahí, soluciones bien estudiadas, de aplicación inmediata en el campo económico-social, y esas soluciones bien estudiadas de aplicación inmediata sería un plan, como dice ahí, orientado al bien común, preparado por los técnicos, preparado por los por quienes están especializados en estas materias, pero con ese horizonte justamente del bien común. Y entonces, de aquí se pueden sacar varias conclusiones. Primero, el Padre Hurtado confía en los laicos. No, dice en otras ocasiones también que el sacerdote lo único que tiene que hacer es acompañar y asesorar. El Padre Hurtado lo que quiere justamente es despertar en los laicos, en los seglares, en las personas normales, digamos, el, el sentido social, buscar que ellos sean los que se hagan cargo de este problema que es la cuestión social, e impulsar estas transformaciones sociales para que la sociedad, valga la redundancia, mejore. Eh, y eso es, al final, la solidaridad, cómo cada uno de nosotros se preocupa y se ocupa del bien común, de la sociedad, de servir a la sociedad de la que forma parte. Y eso a través en la visión del Padre Hurtado, a través del desarrollo de organizaciones que estén orientadas a la difusión y a la aplicación de la doctrina social de la Iglesia en los distintos espacios. Y eso es lo que va a ir haciendo. ¿Ya? Entonces, esta cita también refuerza un poco esto lo que veníamos diciendo. eh, Urge una intensa formación sobrenatural sólida y una intensa formación social. Padre Hurtado va a buscar que los laicos estén justamente muy bien preparados en los ámbitos técnicos, pero también en la doctrina social de la Iglesia, y con esa formación poder impactar positivamente en la sociedad, ¿ya? Eh, y entonces, como dice ahí, la riqueza de nuestra doctrina social
reside entera en el principio de la dignidad de la persona, tanto en el orden natural como en su elevación al orden sobrenatural. Y aquí nos metemos en el concepto que decíamos que era muy importante en las inquietudes de San Alberto Hurtado, que es el trabajo. Como decíamos, le va a dedicar sus dos tesis durante la universidad, va a crear dos organizaciones enfocadas justamente a esto, va a publicar eh, tres libros, al menos, y una infinidad de reflexiones también sobre este tema. Y esta definición está muy parecida en Humanismo Social y en Moral Social, que son sus dos grandes libros sobre doctrina social de la Iglesia, y explica entonces que el trabajo no es únicamente ni principalmente una forma de ganarse la vida, sino que una forma de servir, como es aquí, una colaboración social. Entonces es un esfuerzo que se pone al servicio de la humanidad, que es personal en su origen, fraternal en sus fines y santificador en sus efectos. Y entonces, como decía esto, ahí el padre Hurtado está poniendo la importancia de enfocarse en el mundo del trabajo, que como decíamos es lo que para él, al igual que Juan Pablo II, es el centro de la cuestión social, y por eso va a crear dos organizaciones que van a trabajar en este mundo. Ya. Y las organizaciones que va a crear, las obras que va a fundar, son estas cuatro. La primera es el Hogar de Cristo, que la funda en el año 1944, que se dedica principalmente al mundo de la pobreza. Todos recordamos de cuando nos contaban de chicos, digamos, que el padre Hurtado recorría Santiago en su camioneta verde para rescatar, digamos, a los niños debajo de los puentes y darles una cama, darles abrigo, darles comida. Y ese era el foco original del, del Hogar de Cristo. Cómo al final sacar a la gente de la pobreza con el foco muy fuerte, como dice ahí el nombre, de que el pobre es Cristo. Pero al poco tiempo el padre Hurtado se da cuenta de que con esto, si bien el trabajo del Hogar de Cristo es muy importante, no es suficiente lo que se puede hacer con el Hogar de Cristo y que al final toda la cuestión social se juega principalmente, no únicamente, pero principalmente en el mundo del trabajo. Y entonces es interesante que él va a hacer dos giras de estudio justamente para prepararse en cómo desarrollar este trabajo, que en Chile no habían experiencias de este tipo, salvo, o sea, en el caso del Hogar de Cristo, salvo el Ejército de Salvación. En el caso de la SICH existía la Juventud Obrera Católica y existieron alguna vez asociaciones de empresarios agrícolas católicos, etcétera, pero eh, nunca cuajaron con la suficiente fuerza. Y entonces el padre Hurtado viaja primero a Estados Unidos y Canadá en 1945, y entre el 1947 y 1948 a Europa, va a Francia, va a España y a Italia. Y entonces él va a conocer primero en Estados Unidos un centro de los jesuitas que se llama The Rockhurst Institute, que va a trabajar justamente, va a ser un centro de estudios y acción social eh, enfocado justamente en el mundo del trabajo. Y va a tener como dentro de su ámbito de acción la formación de dirigentes obreros, la formación de dirigentes patronales, etcétera. Y justamente un departamento de estudios para dar una fundamentación técnica a este apostolado social que él quería desarrollar, o sea, que los jesuitas desarrollaban. Y eso al padre Hurtado le quedó, le encantó y dijo, esto es lo que tenemos que armar. Y en Europa conoció otras experiencias parecidas, digamos, que no tenían esa complejidad, que eran el movimiento Economía y Humanismo en Francia, y un centro de investigación y acción social que se llamaba CERAS,
que también era de los jesuitas. El Economía y Humanismo es de otro movimiento. Y en Italia conocerá la Acción Católica de los Trabajadores Italianos. Y el viaje a Europa también es importante porque ahí va a someter este proyecto, que ya lo tiene más o menos craneado, a la aprobación primero del viceprovincial de la Compañía de Jesús, al superior general y al Papa Pío XII. Y ahí le va a pedir que le apruebe un proyecto con esta, eh, con el objetivo justamente de promover la doctrina social de la Iglesia en el mundo del trabajo, formando dirigentes obreros y sindicales, formando patrones, como se llamaban en esa época, y el desarrollo de una revista. Eh, entonces van a ser estas tres últimas organizaciones las cuales el padre Hurtado va a someter a la aprobación en estas tres instancias. Eh, y con esa aprobación entonces va a retomar el trabajo de la CID, que ya había sido fundada un año antes, y va a empezar el trabajo de USEC, y antes de morir se va a fundar la revista Mensaje. ¿Eh? Y también no he encontrado la fuente, pero podría ser o en este viaje o en el primer viaje cuando se forma como jesuita, también tiene que haber conocido la experiencia de un dirigente industrial católico francés del siglo XIX, se llamaba Leonard Mel, que él desarrolló justamente empresas con un sentido social muy fuerte. ¿Y por qué? Porque porque el primer nombre que tuvo esta asociación de empresarios en Chile fue Unión Social de Industriales Leonard Mel. Entonces, tiene que haber justamente conocido esa experiencia. Después va a cambiar de nombre Unión Social de Industriales Católicos y hoy día se llama de Empresarios Cristianos. Y entonces ahí en la Asociación de Empresarios me quiero meter un poco más porque eh, es un tema que no ha sido prácticamente estudiado en los estudios del padre Hurtado y como que desencaja un poco en la imagen que uno tiene como preconcebida de él, que era el cura obrero, que no sé qué, cuando obviamente él busca elevar a los trabajadores, pero eso lo hace también pensando en los dos brazos de la empresa, pensando en la importancia también de que el empresario esté a caballo con estas ideas. Y entonces quería destacar primero la primera cita, que es la que ven en la foto. Ahí el padre Hurtado le dedica el libro Humanismo Social al primer presidente de UC, que se llamaba Jorge Matetich Fernández, que era un discípulo del padre Hurtado, y él, respecto de él, entonces el padre Hurtado decía que eh, tenía testimonio de admiración por su sentido social y sus realizaciones de justicia y caridad cristiana. O sea, los empresarios de UC que en esa época estaban justamente con el sentido social ya despierto y trabajando por las realizaciones, como dice ahí, de justicia y caridad cristianas. Y la cita de arriba está publicada en la primera edición de la revista Mensaje del año 51, y si no me equivoco estaba publicado originalmente en el Mercurio, donde el padre Hurtado busca responder a este señor de apellido Arrieta, que él decía que la doctrina social de la Iglesia no tenía nada que hacer en las empresas. Eh, y el padre Hurtado utiliza como argumento eh, la autoridad justamente de la Unión Social de Industriales Católicos, como se llamaba en esa época, que ellos daban a conocer, como dice ahí, los benéficos resultados de la aplicación de las doctrinas pontificias, tal como los industriales católicos han podido constatar en sus empresas. O sea, es algo que ya se estaba aplicando 3 años después de la fundación de USEC y estaba produciendo benéficos resultados. Entonces, la doctrina social funciona, digamos, en la empresa y mejora la convivencia al interior de la empresa. La doctrina social de la Iglesia considera a la empresa como una comunidad de personas y no como una asociación eh, puramente contractual, formal, etcétera, sino como eh, un espacio donde trabajadores y empresarios tienen que trabajar juntos en pos de un fin compartido, que es el bien común, tanto de la misma organización como el bien común de la sociedad en su conjunto. Y entonces,
el padre Hurtado justamente destaca cómo USEC logra hacer esto. O sea, ¿ya? Y esto lo ejemplifica también en un encuentro que tuvo con los socios de la entonces Unión Social de Industriales Católicos, el año 49, eh, que dice, el padre Hurtado dice, comparando esta concepción del orden social con la situación contemporánea, el orden social cristiano con la situación actual, hay que concluir que hay un gran desorden e injusticia que debe remediarse. Entonces los empresarios católicos lo que tienen que hacer, dice, tienen que emprender esta labor: acercar el orden social actual a la concepción cristiana del orden social. El sacerdote solo puede recordar los principios, mientras que son los laicos los llamados a proporcionar las soluciones prácticas. Es el técnico, el patrón católico, quien puede realizar que puede efectuar estas realizaciones. Entonces, es la misma idea que decía un año después en Bolivia. O sea, el técnico, en este caso el empresario cristiano, es el que tiene que proporcionar las soluciones prácticas, bien estudiadas, etcétera. Y esas soluciones prácticas y bien estudiadas son las que están orientadas a acercar el actual, digamos, orden social, la forma en que está configurada hoy día la sociedad, a la concepción cristiana de la sociedad. Y entonces el padre Hurtado lo que está diciendo acá es que los empresarios al final construyen el orden social, y eso es al final una forma muy patente de ser solidario, de cómo las relaciones sociales se articulan en torno al principio de solidaridad en vez del principio contractual o el principio del intercambio, eh, sino que las relaciones de forma como decía Benedicto XVI basadas en la gratuidad, basadas en el dos, y no basadas en el contrato. Y eso también estaba justamente en las reflexiones que estaba teniendo el padre Hurtado y en las instituciones que estaba impulsando. Y entonces, como conclusión, durante su vida el padre Hurtado trabajó por una misión muy concreta, que era despertar el sentido social en la sociedad chilena y justamente, hablando en conceptos más modernos, activar la sociedad civil, digamos. O sea, la convicción de que la solidaridad se da a través de estas organizaciones sociales, eh, no a través del Estado, sino de cómo las personas se organizan para servir al bien común. Y esto de dos formas: a través de la formación, que fue lo que hizo el padre Hurtado en el Colegio San Ignacio y en la Acción Católica, y también a través de la acción social, que es lo que fue desarrollando al final de su vida en el Hogar de Cristo, en la SICH, en USEC y en la revista Mensaje. Y como al final, como colofón, resumiendo muy bien cuál era la motivación última del padre Hurtado y cómo quería que todos tuvieran la misma motivación, era, en palabras de San Ignacio, el fundador de la Compañía de Jesús, en todo amar y servir. Entonces, en cómo en todas las actividades que desarrollamos, en las organizaciones que impulsamos, cómo buscamos servir a, eh, a la sociedad y contribuir al bien común. Y eso al final es ser solidario. Entonces, o en palabras del padre Hurtado, es activar ese sentido social y sentido de responsabilidad. Y por último, esta frase del padre Hurtado resume muy bien esa inquietud del mismo padre Hurtado de desarrollar organizaciones, de cuál debe ser la inspiración a la hora de crear organizaciones, de impulsar asociaciones, o cualquier actividad que uno desarrolle, de que vale más la humildad de emprender grandes tareas con el peligro de fracasar que el orgullo de querer tener éxito achicándose. Eso, muchas gracias y quedo atento a las preguntas que tengan. Perfecto, José Tomás, muchas gracias por tu ponencia. Muy interesante con respecto a todo este proceso, también a nivel de contexto histórico, dentro de lo que le toca efectivamente vivir
al padre San Alberto Hurtado, y también este diálogo que como tú también nos has comentado, que en el fondo tiene que jugar una posición, ¿no es cierto?, frente a lo que es generar otro tipo de lógica, quizás dentro de lo que es el empresario chileno de la época, así que bien, bien interesante. José Tomás, voy a dejar de compartir brevemente tu presentación, y aquí abro el espacio directamente a las preguntas. Aprovecho también de dar la bienvenida a Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? Así que adelante, aquí abrimos el espacio directamente a preguntas que puedan tener. Adelante, Sebastián. Hola, José Tomás. Bueno, felicitaciones por la presentación. Muy buena, me gustó mucho. Te quería hacer una consulta. No sé si tú has tenido la oportunidad un poco de conocer algunas empresas que estén un poco de alguna forma asumiendo este legado, este incluso llamado de Alberto Hurtado a asumir la doctrina social en la empresa. No sé si tú conoces algunas empresas que la hayan asumido dentro de su ideario. Sí, muchas gracias, Sebastián, por tu pregunta. Bueno, justamente la Unión Social de Empresarios Cristianos, donde tengo el orgullo de trabajar, eh, eh, a diferencia de la SIC, que desapareció al poco tiempo, USEC siguió andando por distintas razones que podríamos abordar en otra pregunta, si es que a alguien le interesa, digamos. Pero USEC siguió trabajando y convocando personas y empresas, que son los dos tipos de miembros que tiene USEC. O sea, personas del mundo del trabajo que están incorporadas a USEC a título personal y instituciones que están incorporadas a USEC. Y entonces actualmente tenemos unas 80 empresas, eh, las cuales en mayor o menor medida, con mayor o menor profundidad, acogen estos principios de la doctrina social de la Iglesia para aplicarlos en sus empresas. En algunas, como digo, es más explícito el sentido último de la doctrina social, más confesional, por decirlo de alguna manera. Y en otras es abrazarlo desde el punto de vista más social, como del, del servicio a la comunidad, de, de promover el desarrollo de los trabajadores de forma muy concreta y práctica. Y entonces sí, o sea, hay muchas empresas también que lo abrazan más profundamente, el, por ejemplo el Pan Bimbo, que es bueno, es una empresa mexicana, que la fundan los impulsores del USEC mexicano, que es la Unión Social de Empresarios Mexicanos, cualquier redundancia. Y ellos tienen incorporado en su ADN, en la cultura organizacional, la doctrina social de la Iglesia a fuego. A todos los ejecutivos que entran a trabajar a Bimbo, les hacen hacer un diplomado completamente en doctrina social de la Iglesia, y están justamente 6 meses estudiando esto, digamos. Y hay empresas que lo hacen de forma más práctica, con las acciones que realizan, eh, tanto en beneficio de los trabajadores, en beneficio de la comunidad, etcétera. De las familias de los trabajadores también. Entonces, hay ejemplos muy interesantes, sí, de un montón de empresas. Muchas Perfecto, gracias. muchas gracias, José Tomás. ¿Alguna otra pregunta directamente al expositor? Eh, con respecto a, bueno, a todo lo que en el fondo nos ha venido también a charlar respecto al valor de las organizaciones, a mí me parece que hay un tema súper trascendente, ¿ah? Bueno, en algún momento también lo hemos conversado con Eduardo, que tiene que ver con este tema de hoy día, ¿no es cierto? Este tema de hacer las cosas bien, se podría decir. De alguna manera es un buen marketing, ¿ya? Estas marcas con un sello positivo, ¿ya? Y ahí a lo mejor mi pregunta directamente para ti, José Tomás, es de qué manera uno piensa, o a lo mejor tú como parte, ¿no es cierto?, de esta organización, ves que hay un cierto tipo de regreso al pensamiento del padre Hurtado. ¿Tú has podido ver eso? Que hoy día se está volviendo sobre las líneas que en algún momento planteó el pensamiento del padre Hurtado respecto a lo que es la labor de la empresa y la doctrina social de la iglesia. Eh, no sé si, o sea, explícitamente, volviendo al padre Hurtado,
no sé si lo diría de esa manera, digamos, o sea, sería increíble, obviamente. Eh, y en parte estamos para eso, pero sí a nivel también internacional, no solo en Chile, eh, está cada vez más fuerte la conciencia de que la empresa no solo para ganar plata, que era la lógica, digamos, que estaba muy metida en los años 60, 70 y 80 en el mundo, con lo que se llamó en su momento la doctrina Friedman, que hace un poco sacada de contexto, pero para estos efectos dejemos al final la búsqueda de la utilidad del accionista como expresión de la responsabilidad social. eh, y esa lógica justamente estaba muy metida en la formación de ingeniería comercial, de administración de empresas, de economía, y en el último tiempo ha pasado, yo creo que con otros fundamentos antropológicos, pero está cada vez más fuerte la inquietud respecto de que la empresa es un actor que es parte de una sociedad y que se debe al servicio del bien de los respectivos stakeholders. Y eso está muy desarrollado, pero yo creo que en gran parte con una antropología distinta a la antropología cristiana. Y, y claro, eso está permeando de a poco en la formación de ingeniería comercial y de economía, pero yo creo que falta explicitar el fundamento cristiano de esa vinculación, que yo creo que es muy claro. O sea, se puede hacer desde la antropología cristiana perfectamente. Sí. Perfecto, muchas gracias Gracias. José Tomás por tu respuesta. Yo creo que es bien interesante hoy día que sobre todo que hablan tanto de este tema de las marcas éticas, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hay un tema ahí que también yo creo que es necesario plantear, sobre todo que nosotros tenemos como patrimonio, digamos así, casi como nuestra memoria histórica, el pensamiento del padre Hurtado. Veo también la mano levantada de Vicente. Vicente, si quieres puedes destrabar tu micrófono y también puedes hacer directamente tu pregunta. En realidad apreté el botón de levantar la mano sin querer, perdón. No, Ningún problema. no tenía una duda. Ningún problema. Muchas gracias, Vicente. Y pasamos a Eduardo. Eduardo, adelante. Eduardo, está muteado. Ahí sí, me escuchan, ¿no? Te escucho perfecto. Excelente. Bueno, José Tomás, muchísimas gracias por tu presentación. Para mí es un honor tenerte porque bueno, tú te estás posicionando probablemente como uno de los especialistas más importantes en estos temas a nivel organizacional y creo que es importante que en las universidades, sobre todo en las escuelas de humanidades, tengamos espacios para poder conversar estas cosas que son tan importantes. Cuando nos invitan a pensar cómo operacionalizar la humanidad, bueno, esta es una forma. Cómo llevar la humanidad a las empresas, cómo llevar la humanidad al espacio público, cómo llevar la humanidad a donde no está, bueno, esta es una idea. Entonces, bueno, me encantó tu presentación y yo te quería comentar que hay un concepto que autores como Michael Porter y otros más, que son bien conocidos, hablan del famoso share value, ¿ah? Que en el fondo es el valor compartido entre las empresas y la sociedad, en el fondo, ¿no? Y te quería comentar una anécdota para que la vamos a reflexionar con que, bueno, yo acabo de terminar de estudiar Administración de Empresas en una universidad de inspiración cristiana y solamente un profesor de los tantos que tuve se atrevió a decir, oye, no se olviden de la dimensión ética de las finanzas, ponte tú. ¿Ah? Y todas sus presentaciones, él ponía alguna frase, algún comentario de algún santo, de la Sor Teresa de Calcuta, del Padre Hurtado, etcétera, etcétera. Y eso fue bien interesante y me impactó muchísimo, porque fue el único profesor de una veintena de cursos que tomé que se atrevió a plantear sobre lo importante que es llevar el cristianismo a las empresas. Pues eso finalmente, oye, decirle a la persona humana, mira, el cristianismo es una religión, por cierto, pero también es un conjunto de ideas que si tú las practicas te va a ir bien. Y yo creo que el padre Hurtado, a quien conocemos bastante poco en la sociedad, me atrevería a decir yo, probablemente la gente de otras generaciones, quizás nuestros padres, nuestros abuelos lo conocieron más, pero la gente joven hoy día, bueno, lo asocia a una universidad, lo asocia a una estación de metro, pero el padre Hurtado, más allá de la camionetita de colores, no sé qué, no es conocido. Entonces, yo creo que el padre Hurtado, desde ese punto de vista, generó una forma de pensar la empresa y el mundo social de una forma distinta, ¿no? Y yo te quería preguntar, para poder reflexionarlo, te quería hacer dos preguntas. La primera,
¿cuál crees tú que es el principal aporte que hace el padre Hurtado en esta discusión? Tú hablabas de la doctrina Friedman, efectivamente, ¿no? Esa fue una, y de hecho yo creo que esa doctrina sigue muy imperante en la sociedad actual. Se piensa, ¿no es cierto?, que esta idea de que los shareholders, ¿no es cierto?, son... Pero en el fondo, claro, es la intencionalidad económica o financiera de la empresa lo que verdaderamente importa. Pero cuando uno se da cuenta que hay cosas mucho más profundas que traspasan esa frontera, ahí uno dice, el padre Hurtado tiene algo que decirme. Y la segunda pregunta es, bueno, si el padre, es una pregunta más ficticia y pido disculpas para los que son como más rigurosos científicamente, pero si el padre Hurtado viviera hoy día, viejo, ¿cómo miraría al empresariado chileno, que está bastante puesto en tela de juicio? Bueno, siempre lo ha estado, ¿no? Entre otras razones porque les cuesta entender esto, y muchos de ellos, oye, formados en universidades católicas, formados en escuelas de negocios donde, bueno, quizá hay cruces en las murallas, etcétera, etcétera, pero cuando se trata de pensar estratégicamente la compañía, lo hacen pensando en la última línea, pues no pensando precisamente en la gente. Y hay ejemplos muy buenos, ¿ah? Por ejemplo, pienso en el caso del BCI, que es un caso que conozco muy de cerca. El BCI tiene muy arraigada esta idea de que, bueno, efectivamente, la dignidad humana está sobre todas las cuestiones. Y hay varios casos en la historia del banco donde se han desprendido de personas muy valiosas profesionalmente, pero que han cometido actos ilícitos y poco éticos, por cierto, porque no porque dañen el, ¿cómo se llama? El prestigio de la empresa, es porque en el fondo va contra sus valores, ¿ah? Y eso es muy bonito entenderlo. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo miraría hoy día, es una pregunta muy ñoña, lo siento mucho, pero ¿cómo miraría hoy día el padre Hurtado, la empresa chilena, y cuánto ha evolucionado probablemente de la década de los 50, 60 hasta hoy en día? Perdonen que me haya ido en, como me haya ido en la micro, pero me parece súper interesante tu propuesta y te felicito porque gente joven como tú que está haciendo un tremendo aporte en estas dimensiones, en estas áreas, de verdad que es un honor tenerla en una instancia como esta. Gracias, mi viejo. Muchas gracias, Eduardo, por tus palabras. Sí, bueno, respecto de la primera parte de la pregunta, yo creo que lo más original del padre Hurtado allí es eh, un poco, o sea, cómo él representa la solidaridad como el arquetipo de solidaridad muy fuertemente, y la forma en que él la entiende desde el punto de vista teórico, cómo la aplica, etcétera, es muy distinto a lo que nosotros tenemos en el imaginario colectivo de lo que es la solidaridad. Porque, o sea, y cada cierto tiempo reflotan las discusiones de pensiones, etcétera. La discusión constitucional también fue muy fuerte. Cómo la gente tiene el switch de que solidaridad es agrandar el Estado y el Estado como proveedor de derechos sociales. Y uno dice, ¿de dónde sacaron esto? Digamos, no tiene nada que ver con la palabra solidaridad, ni con su raíz etimológica, ni con la reflexión que ha hecho la doctrina social de la Iglesia al respecto. Eh, y entonces el padre Hurtado al final lo que representa, me parece a mí, es eh, cómo al final las personas que se organizan en la vida social, al final crean organizaciones para servir al bien común, digamos. O sea, y entender cómo cada uno, cada persona y cada cuerpo intermedio tiene ese rol de servir a todos, digamos, y no servirse a uno. Eh, y yo creo que eso es, yo creo que podría ser lo más que podríamos sintetizar del padre Hurtado, al mismo tiempo que eh, cómo todo esto se fundamenta y se orienta a una cristianización de la sociedad, de la empresa, del trabajo y de la sociedad en su conjunto. Eh, Cómo al final, como decías tú, el cristianismo no es una religión de ir a rezar los domingos, sino como tiene que impregnar todas las instituciones y cómo tiene que impregnar nuestra acción en esas instituciones. Y eso el padre Hurtado lo tenía grabado a fuego. Eso como primera parte. Y la segunda, em, yo creo que es complicado responderla porque por un lado nos tiraría las mechas justamente por la segunda parte de mi respuesta a la primera pregunta. Em, Al final hemos dejado a Dios fuera del espacio público, fuera de nuestra vida, fuera de la casa, digamos, y de la familia. Y, y pensamos que, como decía Chesterton, que la fe es un gorro que uno se saca cuando entra a todas partes. Y no, la,
La religión tiene que ser lo que impregne todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, etc. Y, y en eso, al final, mucha gente termina viviendo un desdoblamiento entre la vida religiosa y la vida social, la vida personal, y quizá con eso nos tirarían las mechas. Pero yo creo que también, desde el punto de vista más, como fuera de la intención, desde el punto de vista material, de los resultados, diría, yo creo que hay empresarios que son más sensibles respecto de los trabajadores, respecto a la sociedad, de las familias, etcétera. Hay una mayor sensibilidad social. Se está incorporando a la cultura corporativa y eso es un avance, eh, pero, pero que se está perdiendo el fundamento al final. No sé, yo creo que sería eso lo que haría el padre Hurtado. Excelente, muchas gracias, José Tomás, muy bien. Perfecto, muchas gracias José Tomás. Y en algún momento vi que Nicolás también había levantado la mano, Nicolás Fernández. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias. No sé si se escucha. Sí, se escucha perfecto. Ah, Adelante. excelente. Muchísimas gracias por la iniciativa y agradezco también a nuestro amigo y gran profesor José Tomás Argús por su brillante exposición. A ver, primero me presento, Nicolás Fernández, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Concepción. También ejercía parte en la Cátedra de Historia de Chile del siglo XX. Yo comparto plenamente lo que dice José Tomás en la respuesta y no comparto mucho la afirmación de que hace Eduardo Hodge sobre, y lo digo porque soy católico también, que en el fondo si uno sigue el modelo cristiano le puede ir bien, porque en el fondo me parece que es un poco utilizar el concepto de la catolicidad con fines económicos que yo creo que es totalmente ajeno al ethos de la religión católica. Dicho eso, creo que José Tomás ha dado en el clavo, en el fondo, y que ciertamente el padre Hurtado se mostraría horrorizado. Yo en este sentido no soy mucho más directo, horrorizado por el desarrollo, el desenvolvimiento de la empresa, particularmente porque en el fondo, citando también a Chesterton, cuando en el fondo una empresa o una visión económica le plantea al hombre cómo debe vivir, en el fondo aquí ya no estamos hablando necesariamente de el orden, la economía del hogar, el oikosnomos, sino que simplemente estamos hablando de una ideología pura. Y ni hablar de la perversión que se ha producido en la actualidad en materia económica. No obstante que existen casos muy loables de gente muy cristiana, muy católica, que, ¿cómo se llama?, ha ejercido la labor empresarial dando testimonio de su fe. Ah, y mi pregunta para el profesor Argús es la siguiente. Si nos podría comentar algo sobre, ¿cómo se llama?, la opinión que el padre Alberto Hurtado pudo haber dado respecto, por ejemplo, en tanto el sindicalismo en los trabajadores. ¿Cuál es la visión en particular, si nos podría ilustrar brevemente al respecto? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por tu reflexión y por tu pregunta. Eh, Resumiendo mucho, que la verdad yo respecto al padre Hurtado he profundizado más en su relación con la empresa que con el mundo de los trabajadores en concreto. Eh, respuesta corta, el padre Hurtado veía con buenos ojos el movimiento sindical. El padre Hurtado confiaba en que justamente en la empresa tenían que funcionar bien los dos brazos. Tenían que funcionar el brazo de los trabajadores, organizado a través de sindicatos, digamos, y tenía que funcionar bien el brazo del empresario, del patrono, del gerente, etc. Los dos brazos tenían que funcionar bien. Y entonces de hecho, él estudia justamente el sindicalismo, le dedica un libro que es Sindicalismo, Historia, Teoría y Práctica, y ahí él aborda las corrientes, digamos, filosóficas de las distintas escuelas sindicalistas.
y él se casa con una que llama sindicalismo realista, y va viendo los fundamentos, la legitimidad del sindicato, en qué medida el sindicato se escapa de sus atribuciones, en qué medida sigue sus atribuciones. Y entonces él ve en el sindicato al final, ve un rol importante, digamos, de que justamente la empresa funcione, digamos. O sea, porque si es que a los trabajadores se les eventualmente atropella en su dignidad o en sus derechos, como efectivamente ocurría muy fuertemente en esa época, y yo creo que hoy día menos, pero no por eso no ocurre, y el que debe levantar la alerta de eso es el trabajador. El trabajador tiene que organizarse y decir, eh, tenemos estos problemas, o al menos esa es la visión del padre Hurtado. Pero siempre lo ve justamente como un sindicato que es colaborativo con la empresa y eh, no de confrontación. O sea, puede plantear justamente, oye, tenemos estos problemas, estas cosas no se están haciendo bien, pero considerando que el empresario es un aliado y no un enemigo. Entonces, yo te diría un poco eso respecto del, del sindicalismo. A la SIC, a diferencia de usted, que el padre Hurtado le dedicó mucho tiempo y esfuerzo de él mismo, digamos, personal. Él participó muy fuertemente en la SIC. Y o sea, el objetivo como más de largo plazo, más bonito, más misional de la SIC es la difusión de la doctrina social de la Iglesia en los sindicatos. Pero en lo concreto, digamos, en la realidad, lo que él estaba planteando tenemos el problema, como decía el Papa, de que el 90% de los sindicatos son marxistas, tanto socialistas como comunistas, a pesar de que los trabajadores son todos cristianos y el socialismo es anticristiano. Y lo que tenemos que hacer justamente es formar a los trabajadores para que ellos eh, justamente defiendan justamente sus derechos, pero desde la antropología correcta, digamos, como eh, de la realidad del sindicato y del trabajo. Pero como digo, como no enfrentar al trabajador con el empresario, sino hacerlos trabajar juntos porque la empresa es un cuerpo al final. Entonces, el problema que tiene justamente el marxismo es que genera dos polos antagónicos, y eso bloquea el crecimiento de las dos partes, y bloquea que haya bien común. Entonces, es un poco lo que te podría decir, pero no lo he profundizado lo suficiente, digamos, lo que he podido leer hasta ahora de estos aspectos del padre Hurtado. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Nicolás, por tu pregunta y también por el comentario también que nos otorga José Tomás. Y ya estoy viendo que ya estamos cercanos a la hora, porque bueno, como ustedes saben, las clases acá empiezan a las 7 de la tarde, así que de esta manera yo ya empiezo un poco a cerrar, ¿no es cierto?, respecto a esta excelente ponencia, y qué bueno que también exista todo este diálogo que yo creo que enriquece bastante todo lo que es esta reflexión, como decíamos, ¿no es cierto?, sobre todo considerando la figura y sobre todo el pensamiento que también, como decía Eduardo, bastante desconocido que hay con respecto a lo que el padre Hurtado, y ahí la labor de José Tomás ha sido súper importante también para poder difundir. Así que bueno, les agradezco a todos y a todas por haber estado en esta sesión, agradezco particularmente también a José Tomás por compartir la ponencia, y de esta manera, bueno, empiezo a cerrar y los dejo totalmente invitados a una próxima oportunidad, ¿sí? Muchas gracias, Claudio, por la invitación, y feliz de compartir estas reflexiones con ustedes. Eso, gracias. Perfecto, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.